Buenas tardes a todos y a todas. Damos inicio a la sesión de la Escuela de Formación sobre el TPP-11. Hoy día con la clase del profesor Hugo Facio Rigasi. Don Hugo es, además de ser director de la Fundación Senda, es economista chileno, fue vicepresidente del Banco Central de Chile y gobernador alterno del Banco Interamericano de Desarrollo durante el gobierno de Salvador Allende. Con el golpe de Estado se asiló en el local de la Embajada de la RDA bajo la representación de la Embajada de Finlandia. Durante esos meses de espera para poder salir del país al exilio, comenzó a redactar informes de coyuntura económica, luego denominadas cartas económicas que enviaba al exterior y que sigue hasta la actualidad escribiendo cada semana, y de la cual el que quiera puede suscribirse por medio de la fundación. Ha sido profesor de diversas universidades, entre ellas la Universidad AXI, la Universidad Academia Humanismo Cristiano y la Universidad de Chile, referente entre los economistas críticos del modelo neoliberal, teniendo una gran cantidad de libros publicados, muchos de ellos críticos a la política económica de los gobiernos de la Concertación, y analizando siempre los efectos en el empleo, la pobreza y la distribución de la riqueza. Junto a Manuel Riesco y Andrés Varela, fundó el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, institución que hoy día está llevando a cabo esta escuela de formación sobre el TPP-11. Dejo con la palabra a don Hugo Facio. Bueno, muy buenas tardes. Nosotros hemos escuchado 3 presentaciones sobre el TPP durante la escuela, que la han analizado con bastante profundidad. Yo quiero hacer una intervención de otra naturaleza, llamémoslo así, que a partir de los hechos que nos han expuesto, quiero ver qué está ocurriendo en algunos terrenos en la economía chilena y a lo mejor mundial en algunos casos actualmente. Entonces empezaría hablando de en qué está el proyecto del TPP, en qué momento estamos. Finalizó marzo sin que nuevamente se pusiese en discusión en el Senado el proyecto del Tratado Transpacífico TPP-11, que el Ejecutivo y grandes intereses económicos les interesa que se aprobase antes del inicio del proceso de reforma constitucional. En enero también se había postergado, dejándolo para marzo, lo cual no se cumplió. ¿Cómo se explican estas sucesivas postergaciones en un tratado que la Cámara ya lo aprobó hace un par de años atrás? Sin duda constituye una demostración de los amplios cuestionamientos a su aprobación. El vicepresidente del Senado, Jorge Pizarro, lo constató al señalar que el Senado en algún momento tendrá que pronunciarse. Cuando lo decían, dijo, todas las fuerzas políticas del Senado. El acuerdo que tenemos es que hay materias que merecen ser aclaradas y por eso, a mí me parece que el Senado tiene que darse su tiempo. Los hechos muestran que la oposición al TPP es muy elevada. Es un texto que refuerza una imposición de protección a los inversionistas extranjeros y al capital transnacional establecida en numerosos tratados anteriores, empezando por el libre comercio con Estados Unidos durante el gobierno de Ricardo Lagos. Cuando el año 2004 escribí el libro dedicado al TLC con Estados Unidos, lo caractericé con el título Cómo el amarre del modelo neoliberal, TLC Chile-Estados Unidos, el amarre del modelo. Aprobar el TPP-11 sería una nueva imposición muy poderosa que se requiere impedir. Los tratados ya suscritos y que se pretende mantenerlos constituyen amarres que se debe buscar impugnar en el proceso constituyente. El cuestionamiento central es que al garantizar las relaciones existentes al momento de su aprobación, favorece la presencia dominante en la realidad económica chilena de corporaciones transnacionales
en varios sectores económicos fundamentales. Cualquier cambio que afecte sus rentabilidades podría llevar a estas empresas a exigir compensaciones por los mayores beneficios que esperaban obtener. ¿Cuál es el escenario mundial en que nos encontramos? Las prioridades de la economía global, manifestó Dani Rodrik, reciben precedencia sobre las prioridades de la economía nacional. Los países deben abrir al máximo sus economías al comercio y la inversión extranjera, sin importar las consecuencias para sus estrategias de crecimiento o modelos sociales. Hoy resulta evidente, añadió Rodrik, que necesitamos un discurso nuevo sobre el comercio, que reconozca que la globalización es un medio hacia la prosperidad nacional, no un fin en sí mismo. En definitiva, subrayó, un régimen comercial mundial saludable y sostenible sería un régimen de convivencia económica pacífica en el que los sistemas económicos prosperen lado a lado, de verse obligados a transformarse, a conformar un único molde favorecido por las corporaciones transnacionales. Como se pretende, podemos agregar con mecanismos como el TPP. Frecuentemente, temas importantes se ponen en primer plano y llevan a demostrar esta posición dominante del capital transnacional. Entonces, el segundo tema que yo quiero tratar es cómo se expresa a partir de determinadas situaciones concretas. En primer lugar, del proyecto de royalty que aprobó la Cámara de Diputados, la presencia del capital transnacional en la economía chilena. Recientemente, la Cámara de Diputados aprobó por una amplia mayoría aumentar el royalty a las ventas de cobre y litio, existiendo varias indicaciones a analizarse en la Comisión de Minería para establecer su porcentaje. Se aprobó por 91 votos a favor y 30 en contra, una diferencia apreciable con 15 abstenciones. 12 diputados de Chile Vamos se sumaron a la aprobación, 8 de Renovación Nacional y 4 de la UDI. Entre los que se abstuvieron figuran 7 de la UDI, 6 de Renovación Nacional y 2 independientes. Una vez más, como aconteció en el retiro del 10% del fondo de pensiones, numerosos parlamentarios de derecha se suman a una formulación ampliamente mayoritaria en la opinión pública, más aún cuando se acercan numerosas elecciones. Los ministros de Hacienda y Minería, Rodrigo Cerda y Juan Carlos Llobet, respectivamente, observaron sobre la constitucionalidad del proyecto. Establecer un royalty de acuerdo al interés nacional es también un objetivo importante a alcanzar. ¿Cómo se expresa la presencia transnacional en estos sectores? En el cobre y en el litio. En la gran minería del cobre, 2/3 de la producción está en manos de grandes transnacionales privadas, entre las cuales se incluye Antofagasta Minerals, controlada por el grupo Luxic, el más grande de la economía chilena, cuyos títulos se cotizan en la Bolsa de Londres. Los Luxic poseen el 65% de su propiedad, si se incluye un 4,25% que tiene individualmente el presidente de su directorio, Jean-Paul Luxic. La mayor explotación privada del país la tiene el consorcio anglo-australiano BHP Billiton, que controla Escondida, el más grande yacimiento privado cuprífero del mundo, además de Spence, que se encuentra en este momento en un fuerte proceso de expansión, y de Cerro Colorado. Nosotros, expresó hace un año el presidente de BHP Minerals Americas, pensamos en décadas. Tenemos la suerte de contar con depósitos que van a operar por 50, 60 años. Estamos, de hecho, terminando un proyecto de inversión muy grande en Spence. Estamos mirando lo que va a pasar en Spence en 10 años más. Lo mismo con Escondida. Tenemos una planificación minera de largo plazo. Nuestra visión es que queremos estar acá 80 o 100 años. Sus proyectos son claramente opuestos, desde luego, a la demanda de renacionalizar el cobre. En cifras de 2019, la producción total de cobre de BHP Billiton en el país fue solo inferior en 135.000 toneladas a la registrada ese año por Codelco. La segunda explotación privada más grande es Doña Inés de Collahuasi, controlada en partes iguales por la transnacional anglo-sudafricana Anglo American y la suiza Glencore,
que en 2020 tuvo un fuerte proceso de crecimiento, alcanzando un récord histórico de 629.000 toneladas, con un costo de producción de $0,7 por libra, obteniendo una utilidad neta, después de impuestos, ascendente a 1.567 millones de dólares y cancelando impuestos por 238 millones de dólares. 61% superior a lo entregado en 2019. Anglo American está presente también en Anglo American Sur, que explota el yacimiento Los Bronces, donde Codelco tiene una presencia minoritaria. Durante la primera administración de Sebastián Piñera, no se aprovechó la oportunidad de aumentar la presencia de la empresa estatal en Los Bronces, utilizando en enero de 2011 la opción de adquirir el 49% de los títulos que existía desde 1978 en los años de dictadura, cuando el yacimiento de la disputada fue traspasada a la transnacional estadounidense Exxon, quedando la empresa nacional de minería, su propietaria en ese momento, con la opción de adquirir el 49%, posibilidad que posteriormente fue traspasada a Codelco. Anglo American adquirió por su parte la participación controladora de Exxon. La opción tampoco fue aprovechada durante los gobiernos de la concertación. Esta opción se abrió cada 3 años. El precio de la transacción se establecía de acuerdo a las utilidades, se debía establecer de acuerdo a las utilidades obtenidas en los 5 años anteriores. Luego figura en la explotación del cobre en Chile, Antofagasta Mineral, sociedad anónima, que decidiera distribuir el 100% de las utilidades obtenidas el año 2020, que alcanzaron a 506 millones de dólares, superior a los 501 millones del año anterior, cuando se distribuyó el 35% de las utilidades. El año pasado, estas crecieron ligeramente, a pesar que la producción se redujo. Su presencia en la gran minería del cobre es lo que permite a los LUCSIC ser el mayor grupo económico chileno. En Chile explota los Pelambres, que se encuentra también en un proceso de expansión, y los yacimientos Centinela, Saldívar y Antucoya. En Saldívar tiene la propiedad del 50% al adquirir ese porcentaje a la canadiense Barrick Gold en 1.005 millones de dólares, siendo Antofagasta Minerals la encargada de la operación. Su objetivo, el de Antofagasta, es alcanzar con todos los yacimientos la producción de 1 millón de toneladas anuales. La producción de cobre del país toma cada vez más la forma de concentrados, su forma más primaria. En estimaciones de Cochilco, el año 2030 acentuó esta característica. En estimaciones de Cochilco, al año 2030 acentuará esta característica, mientras la de Cátodo seguirá un curso descendente. Si en 2019 era de 1,5 millones de toneladas de concentrado, en 2030 descendería a la mitad, 747.000 toneladas, mientras la de concentrado, siempre según Cochilco, aumentaría en las mismas fechas de 4,3 millones a 6,3 millones. Como ha señalado Gabriel Palma, de Chile salen al año más de 1.000 barcos con cobre concentrado, un material que tiene solo un 30% de contenido de cobre. El resto, añadió, es escoria, así que el principal producto que Chile exporta es, por volumen, basura. Sí o sí, recalcó, hay que industrializar al sector exportador, sobre todo el cobre y la madera. Hay otro de los grandes grupos tradicionales chilenos, además de los LUCSIC, el grupo Angelini, que está creciendo en la minería del cobre con un yacimiento que se encuentra en fase de instalación en Perú. Se trata de un proyecto cuprífero peruano, denominado Mina Justa, donde participa al adquirir el 40% del mismo al grupo peruano Dreca. El proyecto, subrayó Roberto Angelini, su presidente de empresa Copec, forma parte de un plan de internacionalización y diversificación. Ya estábamos en el sector minero, dijo, en pequeña escala, y ahora estamos entrando a la mediana para grande. No quiere decir que paremos aquí. Vamos a seguir adelante en Chile y en el extranjero. Nos estamos asociando con un grupo de primer nivel, peruano, latinoamericano y mundial. La explotación del litio en el país la realizan el consorcio estadounidense Albemarle y SQM,
la empresa minera no metálica de control conjunto actualmente entre el ex yerno de Pinochet, Julio Ponce Lerú, con el 32% de las acciones Serie A, el máximo posible según el estatuto, de acuerdo a la memoria 2020 de la empresa, y el consorcio chino Tianqi, que subió su participación de 23,77% en 2019 a 25,85%. Aprovechando ambos consorcios concesiones entregadas por Corfo en un contexto absolutamente diferente a las conclusiones obtenidas por la Comisión del Litio, constituida por la presidenta Bachelet, y que entregó el informe Litio, una fuente de energía, una oportunidad para Chile, que se dejó absolutamente de lado. Entre las propuestas de la Comisión, que siguen siendo plenamente válidas, estuvo mantener su carácter estratégico, reforzar la institucionalidad pública ligada a la explotación de los salares y crear una empresa controlada por el Estado que se dedique al aprovechamiento de los salares. Julio Ponce empezó a construir su patrimonio en los años de dictadura, aprovechando en su beneficio los cargos que se le proporcionó. Desde la presidencia de SQM fue protagonista, no sancionado, del mayor escándalo de los vínculos de grandes intereses económicos con el poder político en la denominada arista Sokimich, donde actuó para llegar a un muy amplio abanico de sectores, incrementando su red de relaciones o apoyando acciones que le permitan ampliar la explotación de recursos naturales. Cuando al ex ministro de Hacienda, Ignacio Briones, se le consultó por la gigantesca rebaja de la multa que acordó la Corte Suprema de operaciones financieras ilegales efectuadas por Julio Ponce en su beneficio, se limitó a decir que en Estados Unidos por esos manejos estaría preso. Ponce participa en el control de SQM en base a un conjunto de empresas en cascada cuyo origen parte en un paraíso fiscal. El plan de inversiones de SQM los próximos años se efectuará mayoritariamente en el exterior. Un 63% del plan aprobado por unanimidad en su directorio está destinado en un proyecto a materializarse en Australia, en alianza en partes iguales con el holding de ese país, Westfarmers Limitada. El proyecto MT Holland fue iniciado en noviembre de 2020 con una inversión total proyectada de 1.400 millones de dólares. Su construcción se iniciará en el segundo semestre de este año y se espera que empiece a producir el año 2024. La inversión extranjera en el país sigue creciendo. Ayer se conoció la mayor operación durante este año cuando Colbún, la empresa eléctrica del Grupo Mate, anunció la venta de su filial Colbún Transmisión en la suma de más de 1.200 millones de dólares a un fondo de pensiones holandés y un operador español en redes. Colbún destinará los recursos, declaró su gerente general Tomás Keller, a su crecimiento, especialmente en energías renovables. La venta se efectuará a Alfa Desarrollo, controlada en un 80% por APG Energy and Investment, que a su vez pertenece a la holandesa APG, gestora del segundo mayor fondo de pensiones holandés y europeo. El restante 20% pertenece a la ibérica Celeo Redes, de la cual APG desde 2014 tiene el 49% de sus títulos. No es novedad la incorporación de fondos de pensiones en este sector, en Chile, dado que la más grande empresa de transmisión del país, Transelec, está en manos de fondos de pensiones canadienses. Eso sobre la presencia de los capitales transnacionales en la economía chilena. En el TPP, como hemos visto, como se nos expuso en las clases anteriores, es un tratado comercial ampliado a muchos otros campos de acción y que le da el carácter que tiene. Pero me parece que es interesante tener presente qué está sucediendo en materia de comercio exterior en el mundo y en Chile. Entonces, ¿qué ha sucedido durante la crisis económica actual, que es de un carácter no tradicional en materia de comercio exterior? La crisis se origina en la pandemia y repercute directamente en la actividad económica
con las medidas de políticas públicas para enfrentarla. El comercio mundial experimentó en el año 2020 una caída del 9,2% según las cifras de la Organización Mundial de Comercio. Para 2021, la Organización Mundial de Comercio estimó una recuperación de 7,2%, 2 puntos porcentuales por debajo de la caída. Esto se producirá siempre que no sea afectado por nuevas expresiones más altas de la pandemia u otros hechos que afectasen el intercambio global. Uno de ellos ocurrió el día 23 de marzo con el bloqueo del canal de Suez al encallar el barco Ever Given, un portacontenedores gigantesco de 226.000 toneladas, el cual logró ser reflotado 6 días después, reanudándose el tráfico en ambas direcciones, encontrándose a la espera en ese momento a lo menos 400 buques, habiéndose removido más de 20.000 toneladas de arena y barro para liberar. En 2019, el transporte marítimo mundial representaba entre el 70 y el 80% del comercio global, de acuerdo a cifras de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo. Un 13% total pasa por el canal de Suez. La aseguradora alemana Allianz estimó que la pérdida semanal de comercio mundial sería entre 6.000 millones y 10.000 millones de dólares y restará entre 0,2 y 0,4 décimas al intercambio siempre que el bloqueo se resuelva, dijo, en una semana como máximo, tal como sucedió. Señaló que el colapso del canal de Suez es la gota que rebalsó el vaso del comercio mundial, dado los numerosos efectos negativos producidos por la pandemia y fenómenos adversos en el clima, como la ola polar, que interrumpió las operaciones petrolíferas hace algunas semanas en Texas, Estados Unidos. El año pasado, señaló el Báltico Dry Index, uno de los indicadores de comercio más utilizados, hundió el precio de los fletes, que empezó a repuntar después de las noticias sobre las vacunas. Desde principios de año 2021, la tendencia se ha acentuado y los precios de los fletes son ahora el triple que a comienzo de la crisis sanitaria. La carencia de contenedores comenzó hace más de un año, cuando China cerró sus puertos al sufrir las consecuencias de la pandemia. ¿Y qué ha sucedido en América Latina y el Caribe, la región del mundo de peor nivel económico? En los últimos años, en 2020, informó el Banco Mundial, la economía de la región descendió un 6,7%, estimando que en 2021 experimentará un rebote de 4,4% y la recuperación general del nivel prepandemia se dará, dice el Banco Mundial, al finalizar 2022. El mejoramiento de las exportaciones, como también se produjo en Chile, se dio antes, dada la recuperación del ciclo de Asia y de China en particular. Señaló el informe, la mayoría de los precios de las materias primas son más altos que antes de la crisis del COVID-19. Pero, agregó, al mismo tiempo, como las demandas internas siguen deprimidas, las importaciones son afectadas, generándose un cuadro de balanzas comerciales positivas a partir de un hecho negativo. Y el cuarto tema que quiero tomar es China, teniendo presente, como se nos ha explicado, que el origen del TPP por parte de Estados Unidos fue para ganar influencia en la competencia con China y que después Donald Trump retiró al país del tratado. Bueno, por su parte China un segundito. Por su parte China, a mediados de noviembre, suscribió junto a otros 14 países la constitución de la Asociación Económica Integral Regional, dando nacimiento al que sería, al concretarse, que venir ahora la ratificación por los parlamentos, el mayor pacto comercial mundial. Los firmantes representan cerca de un 30% del producto global al reunir
26,2 billones de dólares, un 28% del comercio internacional, y cuenta con una población de 2.200 millones de personas. Sus miembros son los 10 países integrantes de la Asociación de Naciones de Asia, de la ASEAN: Brunei, Camboya, Indonesia, Laos, Malasia, Myanmar, Filipinas, Singapur, Tailandia y Vietnam, junto a China, Japón, Corea del Sur, Australia y Nueva Zelanda. India participó en el proceso que condujo al acuerdo, pero finalmente no lo firmó. El tratado establece que se eliminarán progresivamente el 90% de los aranceles existentes al momento de suscribirse el convenio, y considera temas como el comercio de servicios, economía digital y propiedad intelectual. El primer ministro de China, Li Keqiang, caracterizó lo acordado como una victoria del multilateralismo y el de un rayo de luz en medio de la oscuridad. Crear la mayor zona de libre comercio del mundo, recalcó, contribuirá a estabilizar las cadenas de suministro y las cadenas industriales. Chile ya tiene convenios con 11 de sus integrantes, constituyendo un mercado muy importante para el país. ¿Y qué acontece en materia de inversión extranjera China en Chile? Como ustedes deben recordar, después de 4 años de negociaciones, la empresa estatal China State Grid International llegó a acuerdo con la española Naturgy, Gas Natural Fenosa, para adquirir la mayor distribuidora por clientes de energía eléctrica en el país, la Compañía General de Electricidad, la cual había sido comprada el año 2014 por la empresa ibérica en 2.600 millones de dólares. Las tratativas se iniciaron el año 2017, antes que la empresa china adquiriese Chilquinta en octubre de 2019 a la estadounidense Sempra Energy en 2.230 millones de dólares, la cual había colocado una fecha límite para cerrar la operación. Ambas operaciones le permitían pasar a distribuir en Chile el 52,4% de clientes del sector, 3,7 millones de personas, mientras la eléctrica italiana, Enel, perteneciente en un 25% al Ministerio de Economía y Finanzas de dicho país, cuenta con un 1,9 millones de usuarios. No ocurre así en ventas, donde la posición de liderazgo la tiene Enel. En 2019, CGE, la Compañía General de Electricidad, comercializó, incluyendo el MAC, 11.474 kilowatts. Frisaña de Chilquinta se llega al 10,8%, perdón, al 40,8% del total de la electricidad vendida, mientras que Enel anotó un 48,4%. Entre ambas poseerán cerca del 90% de toda la distribución, con un alto grado de concentración horizontal en un sector estratégico. Con esta adquisición se incrementan aún más las inversiones extranjeras directas chinas en el país, las cuales al primer semestre de 2020, de acuerdo a cifras de Invest Chile, sumaban 4.470 millones de dólares. Si se añade la operación que estamos comentando, sube a 7.470 millones. En 2019 fue de 4.852 millones. En 2016 la cartera contabilizada por Invest Chile era de solo 310 millones. Por tanto, es un proceso vivido en pocos años. En el último quinquenio acumulan más de 13.000 millones de dólares. Se trata de operaciones efectuadas por una decena de empresas estatales y privadas en diferentes sectores, además del eléctrico. La tendencia persiste. China Railway Construction presentó a inicio de diciembre la oferta más alta para la concesión de la autopista del tramo Talca-Chillán de la Ruta 5, que contempla una inversión de 804 millones de dólares. La oferta presentada es por un total de 1.129 millones de dólares al tipo de cambio de ese momento. De otorgársele,
sería la primera empresa del país, de concretarse, sería la primera empresa del país asiático en adjudicarse la concesión de una autopista. Individualmente, la inversión directa más elevada, China, en el país, fue la efectuada por Tianqi Lithium Corporation al comprar el 24% de las acciones de la canadiense Nutrien, pasando a controlar SQM conjuntamente con Julio Ponce. El ingreso se efectuó cuando existía la perspectiva de un incremento rápido en la cotización internacional del litio. Sin embargo, a poco andar, lo que se produjo fue transitoriamente su descenso. Tianqi enfrentó por ello serias dificultades financieras, dejando de cancelar intereses durante el año pasado por 71,5 millones de dólares. El 13 de noviembre, el consorcio chino comunicó que se encontraba ante el riesgo de incumplir 1.880 millones de dólares a cancelar a fines de noviembre, dado que los acreedores no habían contestado sus solicitudes de correr el plazo para el vencimiento de los compromisos, los cuales posteriormente fueron postergados hasta fines de año. Esta postergación no impidió que la clasificadora de riesgo Moody's declarara a Tianqi en default, rebajando su nivel al bajísimo CAA2, señalando que la mencionada postergación constituye un incumplimiento de pago fallido, dado que incumplió su promesa de pago original. Situación, dijo, que podría conducir a una aceleración de los pagos relacionados con otras obligaciones de la empresa a impactar en sus operaciones. Como se ve, la magnitud de las inversiones extranjeras de China en Chile van en un proceso de crecimiento y hasta ahí llegarían los hechos a partir del TPP que nos permiten ver procesos, algunos de los procesos que se dan en la economía chilena y en algunos casos también mundial. Eso sería, hasta aquí llega la presentación. Abro ahora un espacio de conversación para los que quieran dar alguna opinión sobre esta presentación o otras presentaciones que hemos tenido y poder conversar con don Hugo Facio o hacer alguna consulta. No hay. Leonardo. Hola Gonzalo, hola Don Hugo, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Un comentario con consulta. El análisis tiene todas las partes y como siempre contundente, por decirlo de alguna manera. Pero una de las cosas que a mí me preocupa fundamentalmente en el contexto, digamos, práctico, es que esta descripción, entendemos el TPP-11, ciertas cláusulas, ¿no es cierto?, que no hemos profundizado mucho en otras que tienen que ver con ciertos derechos digitales, en fin, hay otras cosas más en este tremendo tratado que es gigantesco. Sin embargo, el llegarle, por supuesto, esta posibilidad, ¿no es cierto?, de igualar a una transnacional con un Estado, es algo inédito. Yo no conozco que otros tratados de esta naturaleza, incluso el grande, que hace China, que las empresas privadas de alguna manera están en igualdad o incluso en mejor condición que los propios estados en ciertos aspectos que ya se han discutido, digamos. Y de ese punto de vista, ¿no es cierto?, tanto en el momento constituyente como en eventuales futuras hipotéticas y esperadas recuperaciones, expropiaciones, en fin, los mecanismos que sean, que existan. Me parece que a la luz de lo que señala, estamos durmiendo con el enemigo, es decir, estos grandes grupos que ya se están, ¿no es cierto?, internacionalizando, empiezan a tener, yo diría que en la práctica, más
posibilidades que, entendiendo, por ejemplo, la industria farmacéutica, posiblemente otras, de reclamaciones, ¿no es cierto?, sobre ciertas expectativas, ¿no? Y en el fondo es generar una plataforma de ganancias indebidas, en mi opinión, basadas en pisotear derechos de otros grupos, intereses industriales propios, estatales y ciudadanos también. Entonces, en ese sentido, el análisis económico que es tan, ¿no es cierto?, contundente, es de una perspectiva política, ¿qué futuro vería, en su opinión, con su experiencia, en fin, en función de las otras opiniones, cómo ve usted un futuro político de lucha? Porque, digamos, ellos están haciendo su negocio. El tema es cuáles son los posibles negocios que podemos hacer nosotros. Pero desde la perspectiva suya, don Hugo, eso es lo que quería comentar y consultar. La perspectiva mía, dices tú. Bueno, lo primero que yo te diría es que no es un hecho inédito el que está contenido en el TPP. En las exposiciones que hemos escuchado en los días anteriores, nos han demostrado que esto está incluido también en una serie de otros tratados que tiene suscrito Chile, ¿no? Y obviamente también hay otros tratados de esta misma naturaleza suscritos en el mundo, ¿no? O sea, esto no es inédito, no es primera vez que se produce. Ahora, eso, como me parece que tú lo señalabas, plantea un problema bien complejo. Tú decías, se está durmiendo con el enemigo. Evidentemente hay toda una trama de tratados que lleva que está planteada esta misma idea, que el TPP conduce a reforzarla, ¿no? Entonces, yo por eso señalaba al comienzo que hay que rechazar el TPP porque refuerza una práctica negativa para los intereses nacionales, para la soberanía nacional. Ahora, el problema sigue también planteado sin TPP. Eso plantea otro tema que creo no lo hemos visto en las sesiones y que yo no me pienso meter también porque sería el siguiente, pero que sería el siguiente, que es muy importante. ¿Cómo van a examinar estos temas la Asamblea Constituyente cuando se constituye? Porque el mandato que se le dio es respetar todos los acuerdos internacionales que tiene suscrito Chile, no solo el TPP en caso de firmarse, sino también los tratados anteriores, en que esta idea también está planteada. Entonces ese es un problema bien de fondo que tiene planteado la Asamblea. Ahí se nos dijo, por ejemplo, la forma de actuar de Bolivia, que dio por cancelado todos los tratados anteriores. Bueno, es un tema a analizar, era un gran tema que queda pendiente. Ahora, ¿por qué es importante rechazar el TPP? Porque esto refuerza todo este engranaje. Bueno, pero no desaparece. Ahora, tú preguntas cuál es mi opinión, qué habría que hacer. Yo en ese sentido, durante las sucesivas charlas, que han sido muy buenas en general todas, plantearon mecanismos legales para encontrar caminos de oposición, ¿no? Recurrir a determinadas cláusulas que están en los mismos tratados para deshacerse de ellos u otros mecanismos. Para mí hay un solo camino que es el que permite realmente salir de todo esto, que es un muy poderoso movimiento político social en contra de estos tratados que amarran a la economía chilena. Pues son un conjunto de amarres que existen. Nosotros hemos valorado un planteamiento que ha hecho Gabriel Palma muchas veces, que hay que sacar estos amarres de la constitución futura, que sacar estos amarres ya constituye un gran progreso, abre posibilidades de políticas claramente diferentes. No establece un modelo distinto, ¿no es cierto?, como el que cada uno quisiera, pero abre la posibilidad que todos sean posibles. Con el actual engranaje no es posible eso, ¿no? Ahora, eso requiere sobre todo un movimiento político y social extraordinariamente poderoso para poder derrotar esas cosas que no va a ser fácil. Bueno, y ahí tenemos lo que habría que examinar es cuál es el nivel o el momento en que estamos desde el punto de vista
político progresista y el movimiento social para poder actuar en esa dirección. Las transformaciones siempre más de fondo se logran cuando hay una gran demanda ciudadana por abrirle camino. Y ahí se producen cosas que de otra manera aparecen imposibles. Esa es la historia de nuestro país, ¿no? Esa es, por ejemplo, la historia de por qué fue posible la nacionalización del cobre por unanimidad. Es porque había un movimiento de masa de una magnitud gigantesca. ¿Por qué ha sido posible el retiro del 10%? Con la oposición del Ejecutivo y de mucho interés económico y desde luego de la AFP. Porque hay una presión de masa gigantesca. Muchos por el beneficio inmediato que le produce y otros porque entienden el problema de fondo que está planteado. Con este tema del royalty que yo planteé al comienzo, igualmente plantea una discusión muy compleja. El royalty, con los tratados existentes, el aumento del royalty lo van a plantear como algo que lesiona su rendimiento futuro. Entonces pueden recurrir a los mecanismos estos de fantasía, como decía Palma, que se han creado jurídicos, para apelar por eso y buscar que se produzcan compensaciones. Bueno, pero de todas maneras, cualquier escenario que se vaya estableciendo, la base para poder presionar por cambios parte, en mi opinión, ya tú me preguntabas mi opinión, del punto de vista de que haya un poderoso movimiento político y social que apunte en esa dirección. Muchas gracias. Sí, yo también creo que la solución es política y es de masa. No es, claro, la técnica sirve, pero... O sea, habrá la forma jurídica, habrá que utilizarla, habrá que aprovecharla, que sean más favorables. Y en eso los juristas tienen un gran papel de aporte que hacer, los que tienen concepciones progresistas, democráticas, ¿no? Pero en definitiva va a ser, tampoco eso nos coloca frente a otra cosa, que la Asamblea Constituyente no puede ser una reunión cerrada, no puede ser que se encierren ahí ciento y tantas personas a discutir, sino que esto tiene que ser con la participación de la opinión pública. Así, pues, muchas gracias. Que obviamente no está en los planes de determinados sectores que quieren manejar el curso de la Asamblea Constituyente. Otra cocina. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti por la pregunta. Abierta la palabra. Está más fácil así la cosa, pues, Gonzalo. Sí, se aceptan opiniones, ideas, conversaciones, reflexiones. Sandra, está levantando la mano. Yo estoy levantando la mano. Yo tengo una inquietud que en asociación a todo lo que usted ha conversado, don Hugo, que tiene que ver con la expectativa de crecimiento que ha hecho el Fondo Monetario para este año de 2021, considerando el escenario global respecto de la movilización que ha habido en Chile desde el 2019, considerando el proceso constituyente en el que estamos, pero además, o principalmente también, el efecto económico que está teniendo la pandemia en todo el mundo. Yo no me cuadra esa expectativa de crecimiento, más todavía para este año, digamos. Y la verdad es que tengo una percepción un poco, a ver, como maldadosa respecto de esa aceleración, considerando que este otro año hay cambio de gobierno. Entonces, me imagino que esa expectativa de alguna otra manera va a causar o debiera causar un efecto psicológico en la población, ¿ya? Entonces, quisiera que me explicara un poco cómo ve usted esa relación de un escenario tan negativo económicamente, sumando la pandemia, lo que usted nos acaba de comentar,
el análisis respecto a lo que sucedió en el canal de Suez, el efecto que va a causar en la economía una semana de retraso por ese problema, digamos, y esta expectativa de crecimiento, que como que está fuera de, en mi opinión, digamos, no sé, como desproporcionada. No sé qué opina usted. ¿Qué opino yo? Lo primero, tú partiste por las formulaciones del Fondo Monetario Internacional sobre el crecimiento de este año. Eso lo vamos a conocer exactamente, no sé, mañana o pasado mañana, cuando el Fondo Monetario Internacional entregue su estimación de crecimiento a la asamblea del fondo, que se realiza como semestralmente. Eso está por entregarse. Pero la directora gerente del fondo, Cristalina Georgieva, adelantó ya el contenido, llamémoslo parte del contenido del informe final. Y ella dijo que la estimación que tenía el fondo es que iba a haber un crecimiento superior al que habían estimado a fines del año pasado, que era, si no me falla la memoria, 5,5%. Y que iba a ser sobre eso. Ahora, eso lo afirma en la formulación que ella hizo en dos o tres cosas. Una, parten de la base que la vacuna tiene éxito desde el punto de vista de la pandemia. Porque ahí no podemos perder de vista que el curso del ciclo económico que estamos viviendo, todavía, estamos en un curso cíclico, es un curso cíclico absolutamente no tradicional, ¿no? Que no nació de hechos económicos clásicos, ¿no? Que subieran o que movieran las tasas de interés o reventaran burbujas, qué sé yo, ¿no? O que hubiera una caída en la demanda, etc. No nace directamente de motivaciones económicas, sino que nace a partir de la pandemia. Pero la pandemia, para entender sus efectos económicos, hay que vincularla, va unida a medidas que toman los gobiernos de políticas públicas para enfrentar la pandemia. Y eso lo vivimos desde China para adelante. China tomó medidas muy estrictas para enfrentar la pandemia que condujeron a la economía china a una recesión muy fuerte, sobre el 6%, que no se daba hace 40 o 50 años en China. Pero después eso se comenzó a recuperar y China dio vuelta la hoja. En este momento terminó el año 2020 siendo la única economía grande con algunos señales de crecimiento, más o menos 2%. Bueno, pero parte de la base de que China está en un proceso de crecimiento muy alto. Y la Cristalina Georgieva plantea que hay dos motores funcionando en la economía mundial, y que es China y Estados Unidos. Estados Unidos, a partir del plan fiscal que se acaba de aprobar, el de 1,9 billones de dólares, y que el proyecto incluso echar a andar otro proyecto fiscal luego más adelante. Esos son factores que obviamente tiran la economía hacia arriba, ¿no? Ahora, esos son hechos reales que deben darse. Pero repito, siempre que la pandemia sea controlada, o en lo fundamental sea controlada. Hay que tener en cuenta que hasta ahora la generalidad de proyecciones que se han hecho, por ejemplo en el caso de Chile, no se han dado porque la pandemia ha dicho otra cosa, ¿no? Y sigue diciendo otra cosa, ¿no es cierto?, con las cuarentenas que en este momento se están viviendo. Pero de todas maneras tenemos un fuerte crecimiento en China y hay un fuerte crecimiento esperado en la economía de Estados Unidos, que son los dos mayores socios comerciales, digamos, de China en el exterior. O sea, es una fuerza que va a actuar. Ahora, que eso es toda la historia, obviamente que no. Hay matices también en la formulación que se está haciendo, ¿no? Un matiz que es cada vez más común es que el crecimiento económico va a tomar en el mundo, estamos hablando de la cosa global, en el mundo va a tener la forma de una K, no de la B corta que se decía que la economía cae y se va violentamente para arriba
después. Ahora, en nuestro caso, no se fue violentamente para arriba enseguida, sino hay un periodo de bajo crecimiento clarísimo, ¿no? Entonces, no están exactamente a la vez. Pero, digamos, el punto de vista de la K quiere decir que hay algunas economías que crecen, que van para arriba, y otras que caen. Te tienes que ubicarte en la K, ¿no es cierto? Tiene una patita que parte para arriba y otra patita que parte para abajo. Porque en la formulación esta que anticipó la Cristalina Georgieva es que es de un crecimiento muy fuerte de la economía, pero dice desigual desde el punto de vista mundial. Entonces señala que va a haber las economías más vulnerables que no van a tener el mismo curso que está teniendo China y que se espera que tenga Estados Unidos. Ahora, la proyección para Chile del Banco Central es la que entregaron ayer, hoy día lo entregaron en el informe de política monetaria, ¿no? Que eso lo vamos a comentar en la próxima carta económica. Pero ahí entonces el Banco Central hace crecer la estimación de crecimiento también de la economía chilena, que antes la había ubicado más o menos en 5,5 y ahora se va para arriba. Creo que la ubican, si no me falla en lo que leí, entre 6 y 7%. Ahora, hay que tener en cuenta que se está produciendo un rebote, ¿no? O sea, la economía cayó el año pasado 5,8%. Tiene que crecerse mucho más de 5,8%, algo, no mucho más, dije mal, algo más de 5,8% para que vuelva al mismo nivel que tenía el año 2019. Ahora, ese fenómeno del rebote se va a dar con tasas de crecimiento no menores, y eso probablemente pueden confundir, se van a empezar a dar a partir de abril. En cierta medida se puede dar a partir de marzo. Pues en marzo comenzó la pandemia y ahí comenzó a caer la actividad económica. Pero en marzo fue todavía muy inicial todo el efecto de la pandemia. Pero ya fue muy fuerte en el segundo trimestre. Y en el segundo trimestre hay una caída en la economía chilena de 14,2%. Entonces, la base de comparación de la cual se parte va a ser extraordinariamente baja. Ahora, evidentemente que esto resulta, o el crecimiento se da en función que la pandemia nos siga hablando al revés. La pandemia no está en Chile completamente dominada, como la vimos claramente o dramáticamente en estos días. A pesar del hecho positivo, del gran avance que anterior al proceso de vacunación. El proceso de vacunación no produce un efecto inmediato, automático, general. Por lo menos ya se contabiliza que los adultos mayores que mueren son menos que los que morían antes. Ahí ya hay un hecho concreto que es producto del proceso de vacunación, al parecer, ¿no? Yo no me quiero meter en los problemas de la salud pública. Bueno, pero ahí se abre todo ese es un caso claro. Y el otro hecho fundamental es que se mantengan las políticas de estímulo económico. Porque las políticas de estímulo económico son las políticas fiscales y monetarias. Y la fiscal está vinculada sobre todo a las medidas de gasto público. Ahora, el gasto público que se está efectuando es un gasto público que tiene una característica particular, que es correcta, digamos. Y en la presión que en este momento le está haciendo el Congreso o las autoridades del Congreso a Piñera en relación con la postergación de las elecciones, que se mejoren los beneficios a los sectores golpeados por todas las medidas restrictivas adoptadas. Ahora, entonces es un gasto público que tiene mucho dirigido a las personas, que es importante, es justo que sea así, pero en un escenario clásico, las políticas reactivadoras irían dirigidas inmediatamente a impulsar el proceso productivo, para tirarlo para el otro lado, ¿no? Entonces hay varias cosas que están en juego. Ahora, de todas maneras, si se dan los niveles de crecimiento, por ejemplo, si se da el nivel de crecimiento que plantea pongamos en el caso ideal, el Banco Central para Chile, que informó hoy día, o sea, proyectó hoy día, se tendría un crecimiento ligeramente superior al año 2019.
Ese sería el momento real en que Ahora, un hecho que juega a favor o juega en contra, pareciera que tiende más bien a jugar a favor, que el aparato productivo no se destruyó masivamente. Entonces, si es así, como lo estoy diciendo, puede ponerse en marcha con mayor rapidez que si hubiera sido fuertemente golpeado, destruido. Es otra variable que entra obviamente a jugar. Pero tienen que mantenerse las políticas de estímulo fiscal y monetario. Eso por lo demás también lo que dice el Banco Mundial, dice el Fondo Monetario Internacional, dicen prácticamente todos los organismos internacionales. ¿Qué más te podría decir? Pues hasta ahí nomás se me ocurre en este momento. Pero realmente es un gran tema, porque ya lo que pasó el 2020 la constatamos, ¿no es cierto? La economía cayó 5,8%. Entonces el tema es qué va a ocurrir ahora el 2021. No partimos bien, no partimos tomando el país, porque en enero hubo cifras negativas de nuevo, de crecimiento. El dato de febrero entiendo que se va a conocer mañana, el que entrega el Banco Central. Tengo la impresión que va a ser negativo también. En marzo ya empieza a actuar en comparación con el inicio del proceso de la pandemia. Pero, como dicen muchos analistas, yo tiendo a pensar lo mismo, es que el primer trimestre en Chile va a ser ligeramente negativo de nuevo. No de la magnitud de las caídas que se experimentaron el año pasado. Ahora, de ahí para adelante se empieza a comparar con cifras de caída extraordinariamente fuertes. 14,2% el segundo trimestre, 9% el tercer trimestre. O sea, que va a haber crecimiento en ese periodo con números más altos que lo que estamos acostumbrados a escuchar, es un dato de la causa. Ahora, ¿en qué medida eso va expresando un proceso de recuperación firme, sostenido, sustentable hacia adelante o no? Tenemos que irlo examinando cómo se va. Pero ese es el momento que entramos. Se va a empezar a comparar con el segundo trimestre del año pasado, que fue una caída violentísima. Es que hay tercer retiro, seguramente va a influir también mucho en cómo sean los próximos meses. ¿Cómo? Que si hay tercer retiro, seguramente también va a tener un impacto importante en los próximos meses. Claro, como dices tú, ya está demostrado, ya nadie lo puede desconocerlo, que los retiros han tenido un efecto anticíclico rarísimo, ¿no? O sea, es lo que demuestran las cifras del comercio del cuarto trimestre. Son muy claras. El comercio venía cayendo durante el año pasado y en el cuarto trimestre fue muy negativo, fue el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre fue 0, si no me falla la memoria. Y en el cuarto trimestre tuvo un crecimiento violentísimo. Y ahí, como dices tú, un factor fundamental fue los retiros del fondo de pensiones. Que todavía hay determinadas cantidades producto de estos retiros que no se han usado, ¿no? Porque una parte ha ido al consumo, otra parte ha ido a pagar deuda y otra parte se ha mantenido para enfrentar la emergencia hacia adelante. Y obviamente se produce el tercer retiro, sería una fuerza anticíclica que actuaría en una dirección positiva también. A mí, Gonzalo, me gustaría hacerle una pregunta a don Hugo. Sí, adelante. Respecto para insistir en el tema del TPP, respecto de los aranceles, cuando nos comentaban, no sé si fue Hassan o alguno de los profesores, de la rebaja de los aranceles, que había sido una política inicial de la dictadura, rebajar los aranceles, creo que son como del 6%, rebajar los aranceles, el impuesto, digamos, a las importaciones, después que la concertación habría negociado buenas rebajas, digamos, o
rebajas para productos chilenos en el exterior, pero yo recuerdo que una de las directoras de la Direcon, Ana Novik, decía que Chile, en este jueguito de los tratados de libre comercio con la Unión Europea, por partir bien, había puesto de inmediato el arancel cero, y la Unión Europea no le interesaba, digamos, rebajar su aranceles, así que no lo hizo, digamos, o sea, nosotros en el fondo nos entregamos antes de una discusión, pero me gustaría cuando alguien comenta que es de cero algo el arancel actual y que se sigue insistiendo en que firmar el TPP nos llevaría a una rebaja de aranceles. Me gustaría el comentario de don Hugo en este punto también, que es uno de los pocos beneficios que todavía están, siguen entregando estos personajes acerca de los beneficios que serían para Chile la firma del TPP, esta rebaja arancelaria que ya no puede ser más baja. Pero me gustaría la opinión de don Hugo al respecto. Bueno, desde el punto de vista de cifras, ya vemos, si lo ponemos en cifras, el arancel general de Chile sigue siendo 6%, no es cero. Lo que pasa es que con los tratados de libre comercio, el arancel es el que aparece fijado, pero los tratados de libre comercio lo reducen fuertemente. Entonces, el arancel promedio de Chile, si no me falla la memoria, y yo tengo memoria que me falla, me parece que está en 0,8, 0,9%, que es realmente muy, muy bajo. O sea, desde ese punto de vista, la economía chilena está fuertemente abierta. Ahora, este problema de una economía abierta, yo creo que hay que verla en una magnitud más amplia que la sola cosa comercial. La verdad es que está abierta desde el punto de vista del comercio. Desde ese punto de vista favorece a las importaciones, no sé. Cuando se publican los tratados, se analizan los tratados desde el punto de vista oficial, siempre se dice lo que el país podría ganar fruto de aranceles menores por el otro lado, o sea, las ventajas que obtienen los sectores exportadores. Pero el arancel es una cosa de dos patas. Está el arancel que cobra el otro país y está el arancel que cobra o no cobra Chile, ¿no? Y no se analiza el impacto que tiene ampliamente un arancel casi menos del 1% efectivo que hay actualmente. Ahora, el tema está, como todos estos temas, está planteado. Si uno mira las cifras del comercio exterior chileno, por ejemplo, actuales, o tomando las cifras del año pasado, que son absolutamente claras, tienen más o menos la siguiente característica, mirado desde el punto de vista del comercio exterior. Desde el punto de vista de las exportaciones hay un cierto aumento, bastante producido en el último tiempo por el descenso de el ascenso del precio de las materias primas. Uno de los fenómenos positivos que se ha dado para un país como Chile es que el precio de las materias primas, en general, como promedio, el precio de las materias primas ha subido, ¿no? O sea, y desde ese punto de vista ha subido particularmente el precio del cobre, con todo ese problema que hacíamos referencia, que lo que se exporta fundamentalmente son concentrados, etc. Pero el precio promedio del cobre ha subido hasta en $4 la libra. Y eso conduce a que el país tenga términos de intercambio más favorables, que es un hecho positivo desde el punto de vista del comercio. Ahora, desde el punto de vista de las importaciones, a pesar de actúan diferentes factores. Hay un factor el que tú mencionas, que el arancel bajo, que favorece las importaciones. ¿No es cierto? Pero las importaciones dependen fundamentalmente de la demanda interna. Y como la demanda interna ha estado en el suelo, cayó 9,1 el año pasado, eso frena la importación. Entonces se produce una situación bien particular. Las exportaciones creciendo
cierta medida, y las importaciones todavía cayendo. Cayendo probablemente menos de lo que caían antes, pero cayendo. Entonces eso crea una balanza comercial positiva, que es un hecho positivo desde el punto de vista de la economía chilena. Pero, como lo hemos dicho muchas veces, a partir de un hecho negativo. El hecho negativo es la caída de las importaciones, que es negativo no por los aranceles, sino porque los aranceles son muy bajos, sino pues porque la demanda interna es extraordinariamente baja. Y ahí entra a jugar otro factor muy poderoso, que es el factor del tipo de cambio. Y el factor del tipo de cambio lo encontramos en un país que no tiene política en materia de tipo de cambio. O sea, está entregado absolutamente al mercado. Y el Banco Central solo ha intervenido en casos muy extremos cuando ve que se le puede parar por el tipo de cambio a la inflación. Entonces claro, lo que habría que ver, una política conjunta tiene que tomar todos estos factores en cuenta. El arancel, el tipo de cambio, la demanda interna, y obviamente la necesidad del aparato productivo chileno, que es lo que hace requerir la importación. Entonces es un análisis que hay que hacer, como viene planteado en tu pregunta, me parece, ¿no? Hay que tener en cuenta. Ahora está claro que los aranceles desde el punto de vista como se dijo en algunas de las exposiciones que escuchamos, los aranceles se bajaron prematuramente, ¿eh? En relación, no se bajaron negociando siempre adecuadamente con la contraparte. Muchas gracias. Gracias a ti, pues. ¿Hay alguna otra consulta o alguien quiera dar alguna opinión o hacer algún comentario? Yo quisiera hacer una pregunta, Gonzalo. Sí, Úrsula. Bueno, voy a empezar pidiendo disculpas porque yo la verdad es que soy bastante inófita en esta materia, pero a mí hay algo que me está dando vuelta hace mucho tiempo, muchos años de cuando me enteré, y me gustaría que don Hugo me pudiera aclarar esto, pero a mí me gustaría saber por qué el litio está pasado solamente a una persona y durante todos estos gobiernos que hemos tenido no ha habido ninguno que tenga cojones y, y que se lo quite, porque yo pienso que el litio es de todos los chilenos, así como el cobre. Yo la verdad es que siempre he tenido una incertidumbre con respecto a eso. Gracias, Úrsula. Bueno, con el litio hay el problema que ya un poco lo estaba en la exposición que hicimos. Durante el gobierno de Michelle Bachelet se creó una comisión del litio, uno de los cuales participantes por lo demás era un miembro del directorio del SENDA, que es Manuel Riesco, que podrá en algún momento detallarlo con más propiedad que yo. Pero bueno, ahí se presentó un proyecto muy bueno, que yo destaqué como 2 o 3 ideas centrales en la exposición que hizo para el litio, planteando que era un elemento estratégico, como está planteado como un elemento estratégico, que debía ser manejado fundamentalmente por las políticas por el Estado, con participación de privados, pero a partir de una dirección estatal. Ahora, ese es el cuadro. Ahora, desgraciadamente, ese proyecto era el gobierno de la nueva mayoría.
ese proyecto, no sé qué se hizo, se metió en un cajón, se tiró a la basura, se dejó al archivo para la historia, pero ese sigue siendo un proyecto absolutamente vigente desde el punto de vista de las transformaciones que Chile requiere. O sea, había que levantar las transformaciones del litio en función, con las ideas que plantea ese proyecto, me parece a mí. Ahora, el litio no está entregado obviamente solo a una persona, ¿no? El litio está entregado a dos empresas, llamémoslo así, una norteamericana, Albemarle, y otra SQM, donde está este personaje que es Julio Ponce. Esa ya es una política que debiera haberse revertido, claramente debiera haberse revertido. Sobre todo que en el caso de SQM no hay escándalo que no haya dejado de producirse, ¿no? Desde cómo Julio Ponce se pasa a controlar SQM hasta los escándalos que se produjeron del financiamiento de SQM a la política, ¿no? Y los manejos que ha hecho Julio Ponce con las acciones de las cascadas, que fue una serie de manejos financieros irregulares que le permitieron obtener grandes beneficios. Que la Corte Suprema, los organismos controladores sancionaron con una cifra muy elevada, no me recuerdo exactamente, pero desde de los 70, 80 millones de dólares que tenía que pagar Julio Ponce, y la Corte Suprema se lo rebajó, no me recuerdo tampoco cuánto, pero digamos a 4 millones, 3 millones, que por lo demás todavía no los paga verdaderamente, ¿no? Entonces, el caso del litio está planteado el problema de la necesidad de una política nacional para el litio. Y felizmente en el caso del litio hay un esquema preparado para esa política nacional, que es el informe que se entregó al gobierno, a Michelle Bachelet, y que quedó detenido, ¿no? Y que no se aprovechó en ese momento. Manuel. Muchas gracias, don Hugo. Aprovechando la pregunta de Úrsula, yo quisiera comentar un aspecto, fíjate, que tiene que ver con la política de tratamiento de los recursos naturales. El informe del litio lo que proponía era que todos los nuevos contratos de explotación que da Corfo sobre el litio se los diera solamente a empresas del Estado o controladas por el Estado, asociaciones controladas por el Estado. Ahora, al final, lo que hizo el gobierno fue que le entregó estos contratos, le renovó los contratos en el fondo a las empresas existentes, la principal de las cuales es Soquimich, de Ponce Lerú. Y, sin embargo, el personaje que hizo esto es un hombre que sabe bastante de renta y recursos naturales. Entonces, lo que hizo fue hacer un contrato con estas empresas, aplicando, mira, de manera rigurosa todos los criterios de manejo de recursos naturales en ese contrato. Porque, por ejemplo, le aplicó un royalty de entre 30 y 40% de las ventas. Ese es el royalty que tienen los contratos que ahora tiene Soquimich y Albemarle. Le introdujo una serie de otras exigencias, como por ejemplo que tenían que desarrollar la producción de valor agregado en Chile, como por ejemplo que no podían exportar carbonato de litio, sino que tenían que avanzar hacia desarrollar estas otras, digamos, cosas más sofisticadas, por decirlo así, acá en el país.
Es decir, si tú lees el contrato, es un contrato que toma en consideración todos estos aspectos, excepto uno, que se lo hicieron leso. Es decir, Ponce Lerú se rió en la cara de Vitrán. Una semana después de firmado el contrato y recibía el nuevo contrato, ya había salido Vitrán del gobierno, Ponce Lerú, que de acuerdo al contrato no podía tener ninguna injerencia en esa empresa, parte del acuerdo que llegaron, que fue que pusiera un íntimo amigo de Vitrán de presidente de la empresa, que todavía es presidente de la empresa, y Elizasti. Bueno, pero ¿qué es lo que hizo Ponce Lerú? Retomó el control, pusiera el dueño. Siguió siendo el dueño y se lo hizo leso como quiso. Mira, se rió de ellos en su cara. Este personaje que no podía tener ninguna influencia en Sokimich, una semana después de firmado el contrato, estaba en Nueva York inaugurando la bolsa de valores de Wall Street. Él, de Wall Street, como presidente de Sokimich, pues, y dueño del litio del mundo. O sea, ¿por qué hago mención de esto? Porque ahora hay toda una discusión respecto del cobre. Entonces, lo que Senda ha propuesto, lo que, digamos, en este momento todos los mineros del cobre van a sacar una declaración planteando de este tema, lo que muchos otros candidatos, entre ellos el nieto del presidente Allende, que ha tomado esto como cosa central, pero muchos otros candidatos también a la Convención Constitucional están planteando la renacionalización del cobre. Ahora, ¿por qué la renacionalización? Pues para que no nos hagan leso, pues igual que hicieron leso a Vitrán los de Sokimich. Pues. Mira, en el mundo, en el petróleo y los hidrocarburos, que son que fueron el recurso estratégico por definición del siglo XX. De las rentas del mundo, los hidrocarburos tienen como el 80%, casi cerca del 90% en algunos momentos. O sea, el recurso estratégico eran los hidrocarburos. Pues bien, en los hidrocarburos se aplica la teoría de la renta estrictamente y todos son de propiedad del Estado. Pero además, en el 80% de los países del petróleo que se saca en el mundo y del gas que se explota en el mundo, es explotado por empresas del Estado directamente. ¿Para qué? Para que no se lo hagan leso. Y en todos los países donde el recurso es estratégico de verdad, es decir, pesa mucho en la economía, en todos esos países la explotación está reservada exclusivamente a empresas del Estado. Brasil lo hizo recién, Bolivia lo hizo recién, con sus hidrocarburos, que no lo tenía así. En fin, o sea, la observación que yo quería hacer es que efectivamente uno podría pensar, ¿no es cierto?, que con royalty y cosas de ese tipo, uno puede controlar esta producción. Ahora, la verdad de las cosas es que la única manera de controlarlo realmente es que la exclusividad de la gran minería quede en manos del Estado, y en este caso, de Codelco. Y lo que tú dices tiene razón, o sea, por supuesto que tienen que recuperar el litio y hay que recuperar Sokimich, etc. Buenas tardes. Una pregunta para Manuel. O sea, nosotros estamos claros de hacer una renacionalización del cobre, del litio, pero a nosotros nos llama la atención, o sea, nosotros estamos claros que Codelco hay que desarmarla entero. O sea, si nosotros queremos que en manos de Codelco, Codelco es una empresa nefasta, tanto con sus trabajadores, es una caja pagadora de favores políticos, y ver cómo se puede arreglar esa empresa. Porque nosotros hemos hecho encuentros con organizaciones sindicales y muchos están pidiendo que eliminar a Codelco y crear una nueva empresa por toda la mafia que existe en Codelco y una empresa que está prácticamente quebrada como ENAP.
¿qué se puede hacer para arreglar esa empresa? Digo yo. Una pregunta, Manuel. Es muy importante, Rodrigo, tu observación, porque efectivamente tú tienes razón de que ha habido una serie de deterioro, digamos, en el manejo de Codelco y de otras empresas del Estado. Ahora, pero ahí lo que hay que hacer es arreglarlo. Por ejemplo, hoy día salió la noticia, ¿no es cierto?, que habían nombrado director de Codelco al ex ministro de Hacienda, Larraín, que es un partidario de privatizar Codelco. Siempre ha sido, tiene muchos escritos en que él es partidario de privatizarlo, y pusieron, digámoslo así, el zorro a cargo del gallinero. Pero efectivamente, digamos, han sobreendeudado Codelco, por ejemplo, porque no han permitido que financie sus propias operaciones. Mira, han hecho no sé cuántas reestructuraciones para allá, para acá. Después, incluso hay negocios familiares. Ahí está acusado un ex presidente de Codelco, o ex director general, presidente, me parece que era el anterior. Que una empresa del hijo está metida en los contratos, en fin, hay una serie de cosas de ese tipo, ¿no es cierto? Pero lo que sí está claro es que Codelco lo podemos arreglar. Lo que no podemos arreglar es que a lo que no podemos arreglar es una empresa de Ponce Lerú. Ahí el que manda en esa empresa es Ponce Lerú. Entonces, ¿qué le vaya a pedir? Que arregle eso. Además que la cantidad de cosas y chamullos y cosas con los trabajadores, etcétera, que tienen esas empresas es peor, ¿no? Entonces, lo que te quiero decir es que lo que tú dices es muy importante porque hay que hacer ambas cosas. Es lo mismo que con el caso de la preocupación muy legítima que tienen los ecologistas, por ejemplo, respecto de la sobreexplotación de los recursos. En el caso del litio, la sobreexplotación de los salarios, por ejemplo. Hay que cuidar los salarios, hay que cuidar el medio ambiente, hay que cuidar el agua, en fin, o sea, digamos, tenemos que entregarle un país, un territorio a nuestros hijos que sea mejor que el que recibimos, no lleno de hoyos, no peor. Entonces, todas esas cosas son legítimas, son inquietudes legítimas, tienen toda la razón, pero lo primero es recuperar nosotros el control, porque si el control de Codelco lo van a tener empresas privadas, digamos del cobre, como lo tienen ahora, empresas privadas van a mandar ellos. Y lo peor de todo es que como el cobre pesa tanto en la economía chilena, los que mandan en el cobre mandan en Chile. Entonces todos los demás cambios que hay que hacer en Chile no van a ser posibles si es que no se recupera el cobre. O sea, el cobre es el sueldo de Chile y no se toca. Tiene que ser de Chile. Gracias. No, gracias a ti. Manuel. Abrimos nuevamente si hay alguna consulta, algún comentario, alguna observación. ¿Quién? Pamela. Pamela. Hola, ¿me escucho? Sí. Ya tengo una pregunta abierta sobre lo que recién se abría o se debatía sobre la nacionalización del cobre, en función precisamente también del debate constitucional, porque una de las cosas que se levantaba en torno al debate constitucional es la plurinacionalidad por parte sobre todo de el pueblo mapuche, que por ejemplo defiende su propia autodeterminación y soberanía. Entonces, frente a la propuesta de nacionalización del cobre, aparece otra, que es la de la estatización, entendiendo que el carácter del Estado y la forma en que se va a abordar en un Chile futuro, que es plurinacional, siempre lo hemos sido, si es plurinacional, otra cosa es que las leyes impongan como otra forma de concepción.
Entonces, ¿cómo quedarían ahí el debate de la nacionalización de los recursos naturales, con el debate de un Estado plurinacional? Y ahí desde algunos sectores hemos planteado, y bueno, yo participo en la coordinadora feminista 8 de marzo, la estatización del cobre, porque eso se vincula también con el debate de qué Estado queremos. Y permite abrir el campo de la plurinacionalidad y también incorporar una cosa que mencionaba el profesor Riesco, que en el caso de la explotación de la minería o del agua o de otros ámbitos como de lo que se le denomina el factor tierra, los ríos, no sé, diferentes ecosistemas, incorporar también otras nuevas matrices productivas, o sea, el cobre de qué otra forma se podría ocupar más allá de su mera explotación. Lo mismo que el litio, cómo podrían ser fuente de generación de más trabajo a partir de aumentar la calidad de lo que se produce, ¿no? el valor trabajo de lo que se está produciendo. Y la otra es una pregunta para el profesor Hugo Facio, que él planteaba, y igual estoy de acuerdo con lo que él dice, que en realidad lo único que va a votar el TPP, y no solo el TPP, sino que esta forma de establecer políticas a través de tratados de libre comercio, es un movimiento amplio político y ciudadano, o político y popular, pensando que también está en debate el concepto de ciudadanía hoy día. Y ahí, en el caso del TPP y de los tratados de libre comercio, no solo es nuestro país el que está interpelado, sino que también son hartos países. Entonces, ¿cómo estaría si dentro del análisis de coyuntura que él estableció, observó cómo iba el rechazo al TPP en los otros países, tanto del Cono Sur como a nivel global, que se han podido configurar como movimiento, o si hay luces también de que haya un movimiento internacional contra el TPP? Por lo menos en el ámbito de las feministas de la Via Yala lo existe. O sea, nosotras nos hemos movilizado a través de toda Latinoamérica en cada momento de las fases de intento de aprobación del TPP en distintos países. Y se hizo una movilización transfronteriza para los últimos intentos de votación que hubieron acá en Chile y no se llevó a cabo esas votaciones, se llevaron a cabo. Entonces esa es la pregunta, profesor. Una pregunta con varias preguntas. A ver, por mi parte, ¿yo qué diría? Un poco vinculándolo también con la pregunta anterior. Yo creo que hay que defender el carácter estatal de Codelco. O sea, plantear independientemente de cómo se esté manejando o las cosas que se estén produciendo. Entendemos que tiene que ser una empresa que se coloque en función de los intereses del país, totalmente. Entonces creo que terminar con Codelco sería un paso atrás. Es lo que está demandando por lo demás los grandes intereses privados constantemente. Que se termine Codelco o que se empiece a vender parte de Codelco. Hay quienes dicen, bueno, ¿por qué no se vende el 49% de Codelco si se va a seguiría siendo mayoritario? Pero sabemos que eso es la historia del comienzo de la privatización. Esa fue la forma como comenzaron las privatizaciones en los años de la dictadura. Ahora, esto entre estatización y nacionalización, creo que habría que precisar bien los conceptos y qué es lo que se quiere. Cuando se plantea la acción de Codelco, nadie está planteando una oposición a la cosa plurinacional. Ahora habría que ver cómo se manifiesta, cómo se realiza. Ahora, sobre la cosa no me recuerdo qué otro aspecto se planteó, Pamela, en la pregunta que tú hacías. Si se avisora algún tipo de coordinación. Hay una cosa que tú planteaste, sí, que es muy interesante. Se ha producido un retroceso, estoy pensando en América Latina, en el campo de la integración de América Latina. Y el retroceso del campo de integración de América Latina es por probablemente manejos que se cometieron no acertados, pero fundamentalmente fruto de un proceso político, que fue la derechización que se produjo de América Latina, que es el cuadro en que nos movimos durante bastante tiempo
que tuvo el sello en nuestro país con el gobierno de Piñera. Ahí pareciera que hay signos de que esa tendencia cambia. Pues desde el punto de vista de poder producir un proceso de integración en América Latina adecuado, también está unido a los cambios políticos que se produzcan dentro de los países de América Latina. Ha habido algunos hechos interesantes. Por ejemplo, el encuentro entre Arce, el presidente boliviano, y el presidente de México, para defender precisamente el papel de los estados y contra la intervención extranjera en los estados y contra el papel negativo que juega o que ha jugado la Organización de Estados Americanos y particularmente el secretario general Luis Almagro. Pero para que se produzcan avances en ese tipo, me parece que llegamos más o menos a lo mismo. Tiene que producirse modificaciones políticas progresistas en el cuadro de nuestra región, que ha vivido un periodo claramente de retroceso. ¿Alguna otra opinión o alguna otra consulta? Manuel, ¿no quieres hacer algún comentario más? Bueno, las consultas de Pamela es muy interesantes, muy importantes, pero yo creo que Hugo las respondió muy bien, específicamente de los pueblos originarios, digamos. En particular, el planteamiento que tiene Senda, digamos, es que el Estado tiene que cumplir estrictamente con la legislación internacional en términos de los derechos que tienen los pueblos originarios sobre los territorios ancestrales, digamos. Y uno de ellos es que, por ejemplo, los recursos que se encuentran en esos territorios tienen que cumplir una serie o los bienes comunes, como se llaman, tienen que cumplirse una serie de normas, digamos, para considerar a los pueblos, digamos, originarios en sus derechos debidamente. Ahora, eso tiene que ser así. Ahora, lo que dice Pamela también respecto de la formulación es importante, porque cuando se habla nosotros hablamos de renacionalización porque eso lo entiende todo el mundo, pero renacionalización no es entendido como, digamos, como decía Hugo, en oposición al hecho de que el Estado que nacionalice sea plurinacional. O sea, digamos, tú dices plantearlo como reestatización. En realidad, digamos, es una manera de plantearlo también. Tiene otro inconveniente. El renacionalizar también tiene la ventaja que en este momento el 70% del cobre está en manos privadas, pero ese porcentaje que está en manos privadas, el grueso es extranjero, son empresas extranjeras. O sea, habría que digamos, efectivamente, hay que recuperarlo para el país, por decirlo de alguna manera. Pero tú tienes razón, o sea, hay que formularlo bien. Por ejemplo, nosotros antes hablábamos de recursos naturales, y con la objeción que hicieron nuestros compañeros ecologistas, con los cuales hemos dialogado muchas veces, cambiamos la denominación y hablamos ahora de los bienes comunes. Lo que tú estás sugiriendo es algo en esa línea. Yo creo que deberíamos conversar más para ver una formulación que tomara adecuadamente en cuenta lo que tú dices. Sobre eso mismo tiene que ver precisamente con los debates que se han abierto a través de los encuentros plurinacionales de las islas que luchan, que son instancias que se vienen realizando ya desde el 2019, y en los cuales ya han participado más de 5.000 personas, entre
entre mujeres y disidencias, sumando así todos los que se han realizado, y el último fue virtual. Y tiene que ver precisamente con el deseo, porque no es el deseo de poder vivir una vida que valga la pena, de hacer un programa transversal. Entonces, la virtud que tiene es que se dialoga en distintos lugares, en el mismo momento político y en el mismo día o los mismos días, personas que activamos desde el feminismo en distintos lugares. Y hay compañeras que son de redes mapuche. Y no solo mapuches, también aymaras, quechuas, desde la diversidad de territorios que nos componen, pero también la plurinacionalidad entendida, por ejemplo, por las comunidades residentes, migrantes, afrodescendientes, que también han construido una forma de relacionarse con el país que no tiene que ver con quienes hoy día, podemos decir, somos venidos de la chilenidad. Ese es solo un ámbito, y que no es solo cultural, también es económico, porque también se construyen redes económicas y de producción y de reproducción de la vida en esa instancia. Y en el caso del pueblo mapuche o del pueblo aymara, por ejemplo, el pueblo aymara, no sé en virtud de qué ley ni de qué convenio, hay sectores, por ejemplo, de la región donde está San Pedro de Atacama, hay muchos lugares turísticos que no los controla el municipio ahí, sino que lo hacen las comunidades. Entonces, eso el país lo ha hecho en virtud, se ha hecho antes, no sé bajo qué forma jurídica, no me manejo en eso, pero sé que se ha hecho. Pero en el caso del pueblo mapuche va más allá, porque ellos se plantean como otra nación. Entonces, por eso es complejo hablar de nacionalización de los territorios, o entendiendo territorio como todo lo que incluye el territorio, una definición que tiene desde la geografía marxiana se ha escrito, sobre todo desde geógrafos brasileños. Entonces, ahí hay también que preguntarse qué hacer con el cobre. No es solo una cosa, yo creo que es estatizarlo, porque el Estado va a seguir existiendo, independiente por un largo rato, independiente del rumbo que tome el país, ya sea nacional o plurinacional, pero el Estado va a seguir existiendo, y lo que no queremos son empresas privadas vinculadas a esos, pero también qué es lo que se va a producir, qué se va a hacer. Yo creo que también involucra pensar cómo va a ser nuestra forma de producirnos y reproducirnos en el largo plazo el debate del cobre. Porque capturar el cobre, o sea, evidentemente va a ser mucho mejor el cobre en el estado de Chile, pero con la misma matriz productiva que hoy día tiene, también es una receta al fracaso. O sea, eso ya tampoco nos funcionó antes. Y lo mismo con el litio. Se implica hacer los dos debates al mismo tiempo, creo. Mira, solamente una cosa, digamos, creo que el punto de vista que tú mencionas, Pamela, es extremadamente importante. Hay dos cosas ahí, ¿eh? O sea, uno es lo último que mencionaste, el cambiar la matriz productiva. No se va a hacer nunca, es charlatanería si no se restatiza el cobre. Charlatanería absoluta. ¿Por qué? Porque lo que te decía, pues, si el cobre está en manos de 10 empresas privadas, el peso que tiene eso en la economía, si son casi el 90% de las exportaciones, o sea, el peso que tiene eso en la economía es gigantesco. Entonces, los que tienen eso mandan en Chile. Entonces, lo primero es recuperar ese control. Ahora, y por supuesto, por ejemplo, el informe del litio, la manera racional de manejarlo es que tú capturas toda la renta e inviertes parte de la renta en estimular la producción de valor agregado en las cadenas previas, posteriores, en toda la economía en general, en fin. O sea, por supuesto que hay que orientar ir a una nueva matriz de desarrollo. Ahora, eso solamente se puede hacer si el cobre está en manos del Estado. No se puede hacer, porque no lo van a hacer, porque no les conviene, mientras sigue en manos de los privados. Ahora, lo segundo que tú mencionas es el debate y el diálogo. Es muy importante, fíjate, yo creo que sería bueno que conversáramos después para ver cómo podemos generar un debate directo, aquí mismo en Senda podemos hacerlo, para establecer el diálogo con los grupos que tú mencionas. ¿Por qué razón? Porque
lo más importante en este debate es evitar que nos dividan. O sea, las mineras trabajan por enfrentar a los ecologistas con quienes queremos recuperar el cobre, a los pueblos originarios con los que pretendemos recuperar el cobre. ¿Me entiendes lo que te quiero decir? Entonces, para eso es muy importante este diálogo, para que todos juntos recuperemos esto y le demos el carácter que todos queremos. Gracias, Manuel. Queda la invitación hecha, Pamela, para en otro momento poder seguir con la conversación. Bueno, a todos y a todas, les señalamos que ya estamos en la hora y agradecemos la asistencia y queda lo invitamos a participar el próximo lunes en el mismo horario a la última sesión, que es más bien una evaluación y el poder que cada uno de ustedes o los que quieran participar puedan entregar sus comentarios sobre lo que fue esta escuela y sobre nuevas temáticas que podamos ir haciendo en escuelas hacia el futuro por parte de la Fundación CEP. Agradeciendo su participación, especialmente a Don Hugo por su exposición y a Manuel por todo el complemento que dio y a todos los que opinaron y hicieron consulta. Lo esperamos en el próximo lunes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Muchas gracias. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Chao, gracias, nos vemos. Muchas gracias. Chao, buenas noches. Buenas noches.